Muy extraordinario día tengas hoy, campeona y campeón de YouTube. Estás aquí en otro capítulo de tu super canal Ángel de Luz. Continuamos con la lectura del libro del señor Napoleon Hill. Recuérdate, que en capítulos anteriores hemos estado conversando sobre la transmutación del sexo en dinero, y también, por supuesto, el capítulo anterior, el capítulo 12, fue sobre el subconsciente, esa energía dormida que yace dentro de ti, esperando a ser despertada por el cuidador, por ese protector y ese guardián que es tu consciente. Así que cuando tú logres combinar tu consciente con tu subconsciente y transformarlos, enrumbarlos, dirigirlos y estimularlos hacia un propósito definido de éxito, de transmutación en riquezas, de prosperidad, de abundancia, de salud, créeme que los resultados serán infinitos. Así que como ha sido utilizado en el pasado por tu parte subconsciente no dirigida hacia el mal, hacia tener malos pensamientos, hacia sentirte mal, hacia sentirte autoderrotado o autoderrotada, ahora puedes utilizarlo para sentirte exitoso y exitosa. Así que aquí el señor Napoleon Hill va a hablar específicamente de ese órgano que tenemos en nuestro encéfalo, en nuestra cabeza, conocido como el cerebro, al cual se le ha dado mucha importancia en las últimas décadas. Recuerda que también es importante tu órgano del corazón, que es el que te dirige, como lo decía también el señor Napoleon Hill anteriormente, dirige tus pensamientos, ya que a través de una emoción, de un sentimiento, tú puedes alcanzar los resultados que quieras si los cargas con muchísima emoción. Así que el cerebro no es otra cosa que la manifestación física de tus pensamientos, la manifestación física de tu lógica espiritual. Así que vamos a ver qué opina de esto el señor Napoleon Hill. Vamos a por ello, campeona y campeón. Capítulo 13. El cerebro. Una estación receptora y emisora para el pensamiento. El 12º paso hacia la riqueza. Hace más de 40 años, el autor, que por entonces trabajaba con el ya fallecido Dr. Alexander Graham Bell y con el Dr. Elmer R. Gates, observó que todo cerebro humano es tanto una estación receptora como emisora para la vibración del pensamiento. De un modo similar al empleado por el principio de la radiodifusión, todo cerebro humano es capaz de captar las vibraciones de pensamiento que están siendo emitidas por otros cerebros. Esa conexión con la afirmación hecha en el párrafo anterior, comparemos y consideremos la descripción de la imaginación creativa, tal y como ha sido planteada en el capítulo sobre la imaginación. La imaginación creativa es el aparato receptor del cerebro que recibe los pensamientos emitidos por los cerebros de los demás. Funciona como la agencia de comunicación entre la mente consciente o razonadora de la persona y las 4 fuentes de las que uno puede recibir estímulos de pensamiento. Cuando se ve estimulada o elevada a un grado más alto de vibración, la mente se hace más receptiva al pensamiento que le llega por medio de las fuentes exteriores. Este proceso de elevación se produce a través de las emociones positivas o también de las emociones negativas. Las vibraciones del pensamiento se pueden incrementar a través de las emociones. La emoción del sexo encabeza la lista de las emociones humanas, al menos en cuanto a su intensidad y fuerza impulsora se refiere. El cerebro que ha sido estimulado por la emoción del sexo funciona a mucha más velocidad que cuando esa emoción está inactiva o ausente. El resultado de la transmutación del sexo es el aumento del pensamiento hasta un nivel tan elevado que la imaginación creativa es altamente receptiva a las ideas. Por otro lado, cuando el cerebro funciona a una velocidad rápida,
no solo atrae pensamientos e ideas emitidas por otros cerebros, sino que proporciona a los propios pensamientos ese mismo sentimiento que es esencial para que el subconsciente capte los pensamientos y actúe sobre ellos. El subconsciente es la estación emisora del cerebro a través del cual se emiten vibraciones de pensamiento. La imaginación creativa es el aparato receptor a través del cual se captan las energías del pensamiento. Las instrucciones descritas en el capítulo sobre la autosugestión le han informado con claridad del método mediante el que se puede transmutar el deseo en su equivalente físico. El manejo de su estación radiodifusora mental es un procedimiento relativamente sencillo. Solo ha de tener en cuenta 3 principios que deben aplicar cada vez que desee utilizar su estación radiodifusora. El subconsciente, la imaginación creativa y la autosugestión. Ya hemos descrito los estímulos por medio de los cuales se ponen en acción estos 3 principios. Y debe recordar que el procedimiento empieza con el deseo. Las fuerzas más grandes son intangibles. A lo largo de todo el tiempo transcurrido, el hombre ha dependido en exceso de los sentidos físicos y ha limitado su conocimiento al de las cosas físicas que podía ver, tocar, pesar y medir. Estamos entrando ahora en la más maravillosa de todas las épocas, que nos enseñará algo de las fuerzas intangibles del mundo que nos rodea. Quizá lleguemos a aprender a medida que pasemos por esta época que el otro yo es mucho más poderoso que el yo físico que vemos cuando nos miramos en el espejo. A veces los hombres hablan con ligereza de lo intangible, de las cosas que no pueden percibir a través de ninguno de sus 5 sentidos, y cuando los oímos hablar debemos recordar que todos nosotros nos hallamos controlados por fuerzas que son invisibles e intangibles. La totalidad de la humanidad no tiene el poder para enfrentarse con la fuerza intangible existente en las olas del océano, y mucho menos para controlarla. El hombre no posee la capacidad necesaria para comprender a la fuerza intangible de la gravedad que mantiene a este pequeño planeta suspendido en el espacio e impide que el hombre se caiga de él, y mucho menos comprende el poder que esa fuerza controla. El hombre se encuentra sometido por la fuerza intangible procedente de una tormenta y también se siente igual de impotente ante la presencia de la fuerza intangible de la electricidad. Pero, en modo alguno, esto no representa el fin de la ignorancia del hombre en relación con las cosas que no se ven y que son intangibles. Tampoco comprende la fuerza intangible y la inteligencia existente en el suelo de la tierra, la fuerza que le proporcionan a los alimentos que ingiere, la ropa que se pone, el dinero que lleva en los bolsillos. La sorprendente historia del cerebro. En último término, aunque no sea lo menos importante, el hombre, a pesar de su cultura y de su educación, comprende muy poco o nada acerca de la fuerza intangible del pensamiento, la mayor de todas las intangibles. Sabe muy poco acerca del cerebro físico y su vasta red de intrincada maquinaria a través de la cual se traslada el poder del pensamiento para convertirse en su equivalente material. Ahora, sin embargo, entramos en una época que ofrecerá una nueva luz sobre el tema. Los hombres de ciencia han empezado a dedicar su atención al estudio de ese órgano tan maravilloso que es el cerebro, y aunque todavía se encuentren en la fase de jardín de infancia en sus estudios, han descubierto ya conocimientos suficientes como para saber que el panel central del cerebro humano, el número de líneas que las células cerebrales conectan entre sí, es igual a una unidad seguida por 15 millones de ceros. La cifra es tan enorme, dijo el Dr. C. Judson Herrick de la Universidad de Chicago, que las cifras astronómicas que hablan de cientos de millones de años luz se convierten, por comparación, en insignificantes.
Se ha determinado que en el córtex cerebral hay entre 10.000 y 14.000 millones de células nerviosas y sabemos que estas están dispuestas según una pauta definida. Tales disposiciones no son casuales, sino ordenadas. Métodos de electrofisiología desarrollados recientemente han detectado la existencia de corrientes desde células muy precisas, también fibras, microelectrodos amplificados con tubos de radio han registrado diferencias de potencial de 1/1000ª de voltio. Es inconcebible que una red de maquinaria tan intrincada exista en el exclusivo propósito de transmitir las funciones físicas correspondientes al crecimiento y mantenimiento del cuerpo. ¿Acaso no parece probable que ese mismo sistema que da a miles de millones de células cerebrales los medios para comunicarse entre sí, proporcione también los medios de comunicarse con otras fuerzas intangibles? El New York Times publicó un editorial para explicar que una gran universidad y un investigador inteligente en el campo de los fenómenos mentales está llevando a cabo una investigación organizada a través de la cual se ha llegado a conclusiones descritas en este capítulo y en el siguiente. El editorial hace un breve análisis del trabajo llevado a cabo por el Dr. Rhine y su equipo de ayudantes de la Universidad Duke. ¿Qué es la telepatía? Hace un mes en estas páginas citamos algunos de los notables resultados alcanzados por el profesor Rhine y su equipo en la Universidad Duke, a partir de más de 100.000 pruebas destinadas a determinar la existencia de la telepatía y de la clarividencia. Estos resultados fueron sintetizados en los 2 primeros artículos publicados en la revista Harper's. En el segundo de ellos, que ha sido publicado ahora, su autor E. H. Wright intenta sintetizar lo que se ha aprendido o que parece razonable inferir en relación con la exacta naturaleza de estos modos de percepción extrasensorial. Como resultado de los experimentos del Dr. Rhine, algunos científicos creen ahora muy probable la existencia de la telepatía y de la clarividencia. A varios receptores se les pidió que citaran tantas cartas de un mazo como pudieran, sin mirarlas y sin tener acceso sensorial alguno a ellas. Se descubrió a un puñado de hombres y mujeres capaces de reconocer con regularidad y corrección tantas cartas que no había una sola posibilidad entre 1.000.000 de millones de que hubiera ocurrido así por casualidad. Pero ¿cómo lo hicieron? Estos poderes, en el supuesto de que existan, no parecen ser sensoriales. No se conoce la existencia de ningún órgano que lo justifique. Los experimentos funcionaron no solo en la misma habitación, sino incluso a distancias de varios centenares de kilómetros. En opinión del señor White, estos hechos eliminan también el intento de explicar la telepatía o la clarividencia por medio de cualquier teoría física de la radiación. Todas las formas conocidas de energía radiante disminuyen de forma inversamente proporcional al cuadrado de la distancia recorrida. Por eso no sucede ni con la telepatía ni con la clarividencia. No obstante, varían por causas físicas, del mismo modo que nuestros otros poderes mentales. En contra de una opinión muy generalizada, no mejoran cuando el perceptor se haya dormido o adormecido, sino que, al contrario, aumentan cuanto más despierto y alerta está. Rhine descubrió que un narcótico disminuye el nivel de aciertos de un perceptor, mientras que un estimulante siempre lo aumenta. Al parecer, el perceptor más fiable no puede alcanzar una buena puntuación a menos que intente hacerlo lo mejor que pueda. Una de las conclusiones a las que Wright llega con cierto margen de confianza es que la telepatía y la clarividencia son un mismo y único don, es decir, la facultad que permite ver un naipe que está boca abajo sobre una mesa
parece ser la misma que le permite leer el pensamiento que reside en otra mente. Hay varios motivos para creerlo así. Por el momento, por ejemplo, estos dos dones se han descubierto en toda persona que disfruta de uno de ellos. En todas esas personas, ambos dones han sido de un vigor igual y casi exacto. Las pantallas, las paredes, las distancias no tienen el menor efecto sobre ninguno de ellos. A partir de esta conclusión, Wright se atreve a exponer lo que en su opinión no es más que un simple presentimiento, en el sentido de que también otras experiencias extrasensoriales pueden formar parte de la misma facultad, como los sueños proféticos, las premoniciones de desastre y otras facultades similares. Al lector no se le pide que acepte ninguna de estas conclusiones, a menos que le parezca necesario hacerlo, pero las pruebas que Wright ha recopilado siguen siendo impresionantes. ¿Cómo reunir mentes para un trabajo en equipo? A la vista del anuncio del Dr. Wright en relación a las condiciones bajo las que la mente responde con respecto a lo que él denomina modos de percepción extrasensorial, tengo ahora el privilegio de añadir a su testimonio la afirmación de que yo mismo y mi grupo hemos descubierto lo que creemos son las condiciones ideales bajo las que es posible estimular a la mente para que de una forma práctica se pueda hacer funcionar el sexto sentido descrito en el capítulo siguiente. Las condiciones a las que me refiero consisten en una estrecha alianza de trabajo entre dos miembros de mi equipo y yo. Gracias a la experimentación y la práctica hemos descubierto cómo estimular nuestras mentes mediante la aplicación del principio utilizado en relación con los consejeros invisibles descritos en el capítulo siguiente. De tal modo que, mediante un proceso de fusión de nuestras tres mentes en una sola, podemos encontrar la solución a una gran variedad de problemas personales presentados por mis clientes. El procedimiento es muy sencillo. Nos sentamos ante una mesa de conferencias, exponemos con claridad la naturaleza del problema que hemos de considerar y a continuación empezamos a hablar de él. Cada uno de nosotros contribuye con aquello que se le ocurre. Lo más extraño de este método de estimulación mental es que sitúa a cada uno de los participantes en comunicación con fuentes de conocimiento desconocidas, claramente situadas al margen de nuestra propia experiencia. Si usted comprende el principio descrito en el capítulo anterior sobre el equipo de trabajo, reconocerá sin lugar a dudas el procedimiento de mesa redonda descrito aquí como una aplicación práctica del trabajo en equipo. Este método de estimulación mental, a través de una discusión armoniosa de temas concretos efectuada entre tres personas, ilustra el ejemplo más sencillo y práctico de lo que es el trabajo en equipo. Al adoptar y seguir un plan similar, cualquier estudiante de esta filosofía puede entrar en posesión de la fórmula famosa Carnegie brevemente descrita en la introducción. Si eso no significó nada para usted en el momento de leerla, marque esta página para continuar luego la lectura y vuelva a leer la introducción en cuanto haya terminado este capítulo. La escalera del éxito nunca está abarrotada en lo más alto. Bueno, campeona y campeón, eso fue todo por el capítulo 13 sobre ese órgano extrasensorial manifestado físicamente que tenemos todos nosotros, que tienes tú que estás oyendo estas palabras del señor Hill. Tenemos. Y bueno, debemos aprovecharlo, ponerlo a producir. Recuerda que también el señor Robert Kiyosaki, quien es un famoso maestro en esto de las finanzas personales, recomienda o nos dice, nos asegura y nos afirma que el activo más valioso que tenemos es nuestro cerebro. Independientemente de que tengamos casas, riquezas, posesiones, vehículos, empresas, etcétera, etcétera, lo más valioso que tenemos es nuestro cerebro. Y como bien lo sabes,
se nos fue dado, fue algo que obtuvimos, no sabemos cómo, si fue por elección o simplemente como un don que recibimos del Altísimo, de las fuerzas sobrenaturales, de Dios, del Tao, de Alá, de Yahvé, del nombre que tú quieras ponerle, de Gaia, de Atenea, el nombre que tú quieras ponerle a esa presencia divina que no solamente está afuera, sino que está dentro de ti, guiándote, llevándote hacia el éxito y hacia el cumplimiento de tu destino. Así que bueno, hazle caso a esa vocecita interna, a eso que llamamos intuición, que no es otra cosa que la conexión entre tu cerebro y tu corazón, estimulándote hacia lo que debes cumplir, estimulándote hacia lo que es mejor para ti. No te quejes, campeona, no te quejes, campeón. Acepta tu realidad y trabaja en ella, pero también puedes transformarla. Aceptar significa también transformación. Recuérdate que hablamos en otro capítulo también que empezamos, a veces somos destructores, pero también somos constructores. No necesariamente tenemos que tender hacia un solo lado, sino que podemos estar en ambos sentidos. En estos días oía el audiolibro del señor Hart Ecker sobre la mente millonaria, y él decía que en esto del dinero hay que saber dar, pero también hay que saber recibir. Él decía que eso de decir que es más importante dar que recibir es una tontería, porque también debemos saber recibir, debemos estar dispuestos a la recepción. Así como se da, también se recibe. Hay gente que quiere darte, campeona, hay gente que quiere darte, campeón, y si tú no estás dispuesto a recibirlo, bueno, el universo responderá a sí mismo, la gente responderá a sí mismo. ¿Cómo te sientes tú cuando llevas un regalo muy entusiasmado o entusiasmada a una fiesta, a un pequeño, a una niña o a una persona adulta, a quien sea? Tú le llevas un regalo y esa persona lo desprecia o simplemente no le gustó, hizo un mal gesto, una mala cara. Yo estoy seguro que te sentirías mal. Bueno, así mismo se siente el universo cuando tú no recibes, cuando tú no estás abierto a recibir esa abundancia y esa prosperidad que quiere darte. Y como lo decía también el señor Hart Ecker en ese libro La mente millonaria, cuando tú ves un centavo en la calle, un centavo que entre comillas es invaluable o tiene poco valor para la gente en la calle, para ti sí debe tenerlo. Él dice que debes recibirlo y decir: soy un imán para el dinero, gracias, 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 porque son pequeños obsequios, pequeños regalitos que te está dando el universo, esa inteligencia superior. Y si tú lo desprecias, ¿qué va a hacer el universo? Por lógica simple, como es abajo es arriba, va a decir: nada, no le gusta recibir lo que yo le doy, así que no le doy más. Mientras tú estés abierto a esa prosperidad y esa abundancia que está reservada para ti, créeme que vas a recibir muchísimo más de lo que ya mereces, muchísimo más de lo que ya eres. No está bien seguir repitiendo ciclos de pobreza. Te recomiendo hoy que en vez de hacer votos de pobreza, tú mismo te unjas con votos de riqueza, de prosperidad y de abundancia. Si tú quieres, haz una especie de ritual de psicomagia, como dice el director Jodorowsky, esto que es la psicomagia. Haz un pequeño ritual en el que tú mismo te unjas con votos de riqueza, votos de prosperidad, votos de salud, votos de felicidad, porque estamos entrando a esa era en la que reconocemos nuestra verdad, reconocemos nuestra grandeza y no nos disminuimos como lo hemos hecho en eras anteriores. Ya estamos, algunos dicen que en la era de Acuario. Yo de verdad que eso de astrología conozco muy poquito, pero no importa, lo importante es que estamos en esa nueva era, en esa era de felicidad, de éxito, de sentido para ti, de amor, de prosperidad, de abundancia, de felicidad, de paz, de equilibrio.
y de mucha esperanza, de muchísima esperanza, porque la esperanza es la que nos mueve, es lo último que había en la caja de Pandora y es lo que siempre debe haber en ti. Hay un dicho muy famoso en Venezuela, yo no sé si en los otros países también lo dicen, pero se repite mucho que la esperanza es lo último que se pierde. Cuando tú mantengas tu esperanza viva, créeme, los regalos van a llegar a ti. Está abierto a recibirlos. Y bueno, campeona y campeón, en el próximo capítulo estaremos hablando sobre el sexto sentido. Muy importante, el señor Napoleon Hill es muy metafísico, como lo puedes haber notado. Habla muchísimo más de esa inteligencia invisible, de esa realidad invisible o espiritual que está más allá y que no podemos percibir con los sentidos, sino que la percibimos con nuestros sentimientos, con nuestras emociones y por supuesto con los resultados que se manifiestan. Porque cada cosa que tú tienes, cada objeto, cada trabajo, cada situación, cada relación que tú tengas no es más que una manifestación de esas fuerzas invisibles que están actuando y que el señor Hill aquí en este audiolibro nos está enseñando cómo controlarlas, porque somos artífices de nuestro destino. Aunque es muy cierto que hay un mandato divino, que hay un destino que hemos de cumplir, hay como que una especie de balance también con tu libre albedrío. Así que nada, está atento ante ese balance, permítete ser libre, permítete actuar con lo que hay dentro de ti, permítete actuar con tu fuerza interior, con tu yo superior y evita eso que te proponen la gente del exterior, tu familia, los límites sociales, políticos, religiosos. Salte de esos cánones, salte de ese marco que te limita y descubre tu grandeza. Bueno, campeona y campeón, dale me gusta como siempre a los videos para poder aportar muchísimo más, para seguir dando más a la gente, seguir dando más ayuda espiritual, en este caso ayuda mental también, ¿por qué no? A todo el que quiera recibirla. Y bueno, crea allí un debate del éxito, pon tus palabras mágicas, tus palabras de éxito para que la gente también se aproveche y puedan vivir esa nueva era de abundancia de la que tanto hemos estado hablando. Te mereces la abundancia, yo me merezco la abundancia, todos nos merecemos la abundancia. Así que bueno, campeona y campeón, como siempre, que tengas un fantástico, espectacular, maravilloso, grandioso, magnífico y genial día. Y como siempre también, éxitos totales.